Siguiente. 1, 2. Siguiente. Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy les traigo estos bonitos posavasos de cactus. ¿Te gustaría saber cómo tejer este bonito canasto? Acompáñame de principio a fin a ver este video. Si te perdiste de los posavasos, te dejo el enlace aquí abajo en el primer comentario. Déjenlo así como yo, miren, con sobrantes de lanitas y pon a lucir tu mesa, que están bien bonitos y bien fáciles de tejer. Comenzamos. Voy a tejer con ganchito en esta ocasión del 3 y con una lanita también delgadita del número 2. Voy a comenzar. Aseguro mi primer punto y vamos a apretar esta cadenita que quede apretada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a agregarle una cadena más y en este espacio yo voy a empezar a tejer 1 y 2, 3 puntos bajos. Me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejerle un punto por cada espacio. Llevo 2, van a ser 8 en total. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver. Una vez terminado esos 8 puntos, aquí en el último punto tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Me voy a pasar al punto que sigue. Ahora voy a tomar bien. Ahí está. 1. Vamos a tejer 8. 2. Y vamos a llevar el pedacito de lana. 3. 4. 5. 6. 7 y 8. Y aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. Cerramos y ya puedo perder, o más bien ya puedo cortar este pedacito de material. Hago una cadena y aquí tejo 1 y en el mismo espacio 2. Siguiente. 1, 2. Siguiente. 1, 2. Hicimos 3 puntos de aumento. Continúo con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a tejer 6 puntos con aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y continuamos tejiendo 8 puntos bajos.
Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejerle los últimos 3 puntos con aumento, que serían estos: 1, 2 y 3. Si te hace falta o te sobra un punto, no te preocupes, amiga, no va a afectar. Cerramos. Así nos va a quedar esta primer pieza. Y a esta primer pieza hay que sacarle pues ¿cómo se puede decir? Una medida en un cartoncito. Aquí vamos a sacar aquí está, y vamos a recortar. Ahora vamos a continuar. Ahorita voy a pegar, pero primero vamos a continuar. Voy a tejerle una cadena. Voy a empezar en el primer punto y voy tejiendo. Bueno, vamos a dejarlo desde aquí, miren. Aquí, tomando solo la mitad de la cadena y tejo un punto bajo, mitad de la cadena y punto bajo, hasta completar toda la vuelta. Quiero mostrarles, aquí ya he terminado mi vuelta, y al igual que en la vuelta que fue esta es la número 3, pero la número 2 no les puse, ¿verdad? Me quedaron 40 puntos en esta que está aquí, y esta que está acá, que es la vuelta número 3, en esta también me quedaron 40 puntos. Y yo ya le puse un poco de silicón, no sé si se alcanza a ver, a la plantilla para que vaya secando y me quede resistente. Voy a continuar para esta siguiente vuelta colocándole un punto por cada espacio. Punto bajo y punto bajo, hasta completar toda la vuelta. Una vez terminada esta vuelta, que me quedaron igual 40 puntos, entonces yo aquí lo que voy a hacer es primero acomodo la plantilla como me va a quedar, así más o menos. Voy a ver si ahí, para que se alcance a ver bien, ¿sí? Entonces así es como me tiene que quedar esta parte de la plantilla. Ahí está. Yo voy a levantar un poco y voy a colocar el silicón. Como ya tiene pre-silicón, pues ya no me va a ser muy difícil. Ahí, es más, se lo voy a quitar todo. Hay que hacerlo nada más ahí. Uy, ya me fui para arriba, amigas. A ver cómo me sale, ¿ok? Ahí en casita háganlo con un poquito de más precaución, pero sí es importante colocarle esta tapita para que se endurezca el tejido, y en la parte de abajo también lo puedes hacer con silicón frío y te dé una mejor vista, aparte pues quede paradito y luzca más bonito. Ahí está. Yo sí fui generosa con el silicón en esta ocasión. Voy a colocarle aquí y voy a colocar acá y ahí lo voy a dejar. Uy, está quedando bien bonito. ¿Qué les parece? Y así ya le va a dar mejor soporte. Esta es mi recomendación.
Voy a dejar un poquito que se enfríe, ahorita regreso. Una vez que ya secó, vean qué bonito va a quedar, muy resistente. Y ahora vamos por nuestra siguiente vuelta. Tenemos, después de esta definición, tenemos 1 y 2. Vamos a ir por la vuelta número 3. Vamos a dividirlas, ¿les parece? Sería, o las seguimos contando, ¿les parece mejor contando? 1, 2, 3, 4. Vuelta número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, voy a repetir este para tomarlo completo. 9 y aquí en este que sigue hago un aumento. Y continúo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento hasta completar toda la vuelta. Ya terminé la vuelta 5, tengo 44 puntos bajos. Vamos por el cierre, una cadena, y voy a tejer para esta vuelta número 6 un punto por cada espacio hasta completar toda mi vuelta. No va a haber aumentos. Completo. Una vez terminada esta vuelta número 6, tengo 44 puntos bajos y voy a ir por la vuelta número 7. Hago un aumento al inicio y ahora voy a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hago un aumento. 1 y 2. Y continúo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hacemos un aumento hasta completar toda mi vuelta. Ya terminé mi vuelta 7, tengo 48 puntos y ahora vamos a tejer la vuelta 7. 8, 9, 10 y 11. Sí, vuelta 7, 8, 9, 10 y 11 con 48 puntos altos. Es decir, solamente voy a avanzar un poquito. Aventajo y regreso. Una vez terminada hasta la vuelta 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hacemos una cadena, suelto y cambio de color. Vamos a pasarnos a un color un poquito más claro y ahí paso donde terminé. Llevo la hebra hacia arriba, hago una cadena y dentro de este mismo espacio empiezo a tejer punto bajo. Hay que ajustar y pasarnos al que sigue, en el que sigue y así hasta completar toda mi vuelta. Un punto bajo por cada espacio completo. Finalizo aquí con un punto deslizado. Y ahora, siguiente vuelta, voy a levantar aquí una cadena y un punto bajo y una cadena. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a empezar tejiendo 1, 2, 3 y 4. Paso al primer punto
llevo hacia atrás y voy a sacar un poquito de material. Ahí está. Me voy a pasar aquí y tejo un punto alto. Y vamos a repetir. Paso y tejemos 4. 1 en el mismo espacio. 2. 3. Y 4. Ahí están. Y ahora paso al primero de esos 4 y llevo la hebra hacia atrás, me paso al punto que sigue y solo tejo un punto alto. Y en el punto que sigue hacemos 1, 2, 3 y 4. Paso, llevo hacia atrás y tejo punto alto. Y esto hasta completar toda la vuelta. Aquí ya estoy por finalizar. Y aquí me hizo falta un punto, no sé si tejí uno de más o no, pero aquí tejo un punto alto sin terminar. Me voy a pasar a donde está la cadena y hago un punto deslizado. Ahí como para que no se vea que nos hizo falta un punto aquí. No sé si fue a mí o a todos nos hizo falta, pero aquí voy a empezar a tejerle un punto bajo. Y luego me voy a pasar al siguiente espacio, punto bajo. Siguiente, aquí se van a ir marcando como los puntos, miren. Uno antes del puff y uno después. Uno antes del puff y uno después. Completo toda la vuelta y vean qué bonito quedó. Aquí al final voy a soltar ahí en casita. ¿Quién se perdió del posavasos? Dejo enlace en la descripción. Paso. Ahora aquí en el último punto que tejí, paso hacia abajo, pero también paso por estos lacitos, estos, para que se forme la cadena. Y después lo pierdo por la parte del lado del revés. Pues ya quedó esta canastita, vamos a hacerle un detalle final. Vamos a hacer un detalle final. Aquí corto. Así es como ha quedado. Vean qué bonita luce. Está bien bonita. Y le voy a colocar un pequeño detalle. Necesitamos alrededor de 60 centímetros, 50 más o menos. Vamos, no tengo la cinta métrica, vamos a pasarlo de esta manera. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Si quieren el video más detallado, búsquenlo como lazo con las manos a crochet. Paso por aquí o pónganle todo en crochet, ahí me van a encontrar. Y pasamos por acá. O quieren que les deje enlace en la parte de abajo. Ok, vamos a pasarlo entonces por aquí. Dejo enlace en la descripción. Ahí está. Y vamos a ajustar. Ajustamos aquí, aunque me queden morados los dedos. Pero que quede bien cute, que quede bien bonito nuestro detalle para decorar este fin de semana. Nuestra casita. Ay, ay, ay. Media hora después. Ya está. Y aquí pues podemos cortar y ya checamos dónde lo queremos.
y cortamos un poquito más. Junto aquí. Voy a ver si así está bien, miren. Y listo. Hay que pegar. Pues vamos a colocarlo, voy a ver más o menos a qué dirección me va a quedar. Yo creo que aquí está bien. Y no sé si ponerle aquí, yo creo que lo voy a poner aquí. Y vamos a colocarlo. Ahí está, listo. Pues con esto doy por finalizado el proceso. Ahí en casita, cuéntame cómo te fue. ¿Se te hizo fácil o se te hizo difícil? Uy, aquí, miren, aquí creo que este era por acá. Ahí va a estar. Y ya si tú le quieres colocar aquí, fijarlos, bueno, pues ya le pones un poquito de silicón para que siempre queden como así un poquito fijos. Yo creo que le voy a poner un puntito nada más aquí. Uy, creo que me pasé. Ahí está. Y del otro lado también, nada más para que queden un poquito fijos y se vean bien bonitos. Y ahora sí, vamos a ver cómo lucen. Les muestro, ahí está. Así es como ha quedado el resultado final. No es necesario almidonar, pero puedes ponerle spray fijador para tu cabello y listo. Aquí tenemos la parte de los posavasos. Si se lo perdieron, dejo enlace aquí en la parte de abajo. Están súper bonitos. Tú los puedes tejer con sobrantes y decorar tu hogar, que te van a quedar increíblemente lindos. Dejo enlace, amigas, aquí en el primer comentario. Vamos a colocarlos y listo. Vean qué bonitos se ven, amigas. Incluso, miren, si ustedes gustan, pueden irlos colocando como un poquito así para que se alcancen a ver las florecitas. ¿Qué les parece? Ahí está. Pues yo, amigas, con esto me despido. Espero que te haya gustado. Si te gustó, apóyame compartiendo ahí con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias, amigas, por acompañarme el día de hoy.